Buen día a todos, buen día al equipo técnico. Tenemos en la operación técnica a Noelia Mangin, como cada programa. También en la dirección general a Elizabeth Furlano. Hoy estoy sola, mi nombre es Constanza Renzone. Me están haciendo cara de cómo que estoy sola. Quiero decir, mis compañeras de cada programa, Marilén y Silvina, me han abandonado en el día de hoy, pero por suerte puedo contar con mis amigos. Y acá tengo una gran compañera, muy pero muy conocida, compañera, docente de la casa, de la universidad, ¿sí? Ella es la licenciada, la politóloga Claudia Asín, la turca para los amigos. Hola Turquita, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo voy a seguir viniendo acá, así mantengo el alta con el psicoanalista, porque me miman mucho la autoestima. No, vos sabés que sos una amiga de la casa, de esta casa, ¿sí? De la radio, de este programa. Y te agradezco que me venís a hacer compañía, no estoy sola. Me hiciste una cara que me desfenestraste con la cara. Claro, estoy transparente. O sea, está bien que el gimnasio está surtiendo efecto, pero no tanto como para estar transparente, no. ¿Cuántos días vamos, Turca? ¿Ininterrumpido? Sí. 6 semanas consecutivas sin faltar. Aportando al desarrollo local. Bueno, vamos a arrancar un poquito con las efemérides de hoy, ¿sí? Que tenemos varias, ¿sí? Quizás no del día específicamente de hoy, porque no había mucho en el día de hoy. Así que tomé algunas prestadas del día de ayer, ¿sí? Por ejemplo, que ayer se cumplió un año más. ¿Cuántos dijiste, Turca? 41. 41 de la muerte de Jimi Hendrix. Así es. Y también otra efeméride del día de ayer, no menos importante por eso, por mencionarse la segunda, se cumple, digamos, un aniversario más de la desaparición de Julio López, un desaparecido en democracia. Turquita, a tu juego te hemos llamado. Sí, casi nada me has dicho. Sí, recordamos que Jorge Julio López desapareció después de dar testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad contra Echecolás, sí, en La Plata. Y bueno, seguimos preguntándonos por Julio López. A pesar de lo que por ahí se dice, sí, de que quizás unos temas tapan a otro, digo, es una continuidad, digamos, es sí, uno más. Algunos seguimos preguntándonos por Julio López y también nos preguntamos por Santiago. Exactamente. Corrijo, la efeméride de Jimi Hendrix, él murió en 1970. 70, son 47 sí, años. Bueno. Ahí teníamos los dos de ayer, pero quiero decir de que la invitación a la turca al piso no es aleatoria ni al azar, ¿sí? Sino que la hemos elegido por su sapiencia, básicamente, en el tema que queríamos abordar ya hace 2 programas. Recordemos que la semana pasada no tuvimos programa porque hubo un acontecer, sí, en la universidad, sí, falleció un docente de la casa, por lo querido tanto, compañero, además, fue compañero mío de carrera, Daniel Ramos. Fue el primer graduado de la carrera de Ciencia Política de la sede académica Ushuaia de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, donde yo también me recibí. Excelente dato, la verdad, sí, ese no la tenía. Sí, sí. Así que, bueno, nada, merecía, digamos, de alguna manera un homenaje o un recordatorio por parte de quienes formamos parte de la universidad. Así que, bueno, no hubo programa ese día y la idea era abordar la semana pasada, sí, junto con la turca, la efeméride del 9 de septiembre, ¿sí? Que se cumplían 70 años de la implementación del voto femenino. Turca, ibas a disertarnos un poquito sobre eso, porque nosotras hasta ahí hacemos como... Sí, a ver, varias cuestiones con el tema del voto femenino. Digamos, cada vez que recordamos la fecha se resignifica. La aparición de las mujeres en la actividad política ya de manera concreta a través de la ley de voto femenino, conocida como la ley Eva Perón, sí, marcó un hito, pero yo también recuerdo, y digamos, me parece que es preciso recordar a una de las grandes olvidadas de la participación política femenina, que fue Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, cuando ni siquiera se pensaba en la mujer en la participación política o la mujer en la vida pública, tuvo la osadía, porque además era una atrevida, de presentarse... Me encantan las mujeres atrevidas. Sí, de presentarse como candidata en la ciudad de Buenos Aires, y finalmente consiguió que un juez le permitiera ser candidata. Claro, ¿quiénes la votaron? Los hombres, porque ella podía ser candidata, pero las mujeres no podían votar.
Así que, digamos, no es un dato menor igual. No, fue una de las primeras, digamos, fue por eso yo reitero, la ley que incorpora el voto femenino, que era solo eso, incorporar a la mujer con derecho político activo, no derecho político pasivo, sí, de ser candidata. exacto. Aún, eso fue posterior, no mucho tiempo después, pero fue posterior. Tiene su antecedente en este atrevimiento de Julieta Lanteri, que era una inmigrante italiana, de familia burguesa, no era Patricia. no era Patricia, que finalmente, bueno, consiguió que se le permitiera votar por lo menos una vez, ser candidata, perdón, no votar sino ser candidata. Lo cierto es que, bueno, pasaron ya 100 años de aquella aventura, pasaron 70 años de la sanción de la ley que incorpora a la mujer a la vida política argentina, que son dos buenos antecedentes. En estos 70 años pasaron muchas cosas, pero todavía tenemos muchas cosas pendientes. ¿Cómo ves, digamos, el aporte o la participación que tiene hoy la mujer? El aporte, digo, en términos de sumar a la vida política. ¿Cómo lo ves hoy? Yo lo que creo es que la gran asignatura... Digo, para hacer una proyección un sí. poco en función de esto que estábamos planteando recién, mujeres atrevidas. Sí, de mujeres atrevidas. Hay varias cuestiones, digamos. Ya esto no es un atrevimiento. No es posible pensar a la democracia cuando la mitad de la ciudadanía queda afuera, que somos las mujeres. Desde la recuperación de la democracia hasta hoy, mucho se ha avanzado, pero todavía hay cuestiones que nos tienen relegadas. Yo recuerdo que en las elecciones de 1983, de hecho tengo la boleta por ahí que la uso para dar clases, que a mis estudiantes la arqueología electoral les resulta muy interesante. La boleta de lo que fue la elección presidencial del doctor Alfonsín. La boleta del doctor Alfonsín. En aquel momento, la elección del presidente no era directa, sino indirecta a través de colegio electoral. Sí. Entre los candidatos al colegio electoral, los electores, que posteriormente se hubieran reunido, que finalmente no sucedió en colegio electoral, había solo una mujer y estaba al final de la lista. Es importante también reconocer quiénes fueron las que también contribuyeron a allanar el camino. Sí, a empezar a andar este camino. Digamos, bueno, tenemos el caso de como este antecedente de la primera gran atrevida que fue Julieta Lanteri. También tenemos por supuesto, Eva Perón. Y en la recuperación a la democracia, una legisladora del Partido Radical, Florentina Gómez Miranda, que tuvo una participación importante, falleció no hace mucho tiempo, sí. Tuvo una participación importantísima en lo que fue la ley de divorcio vincular en 1986 y la incorporación de lo que es y que se mantiene la patria potestad compartida en igualdad de condiciones, madre-padre. Entonces, digamos, hay muchas cuestiones. La Argentina, en la región, es pionera en lo que es participación de las mujeres en la vida política. Recordemos que tuvimos a la primera presidenta electa de la región, que fue Cristina Fernández de Kirchner, 2 periodos consecutivos. En el año 2007 compitió con Lilita Carrió, sí. También como candidata a presidente de la Nación. Tierra del Fuego es pionera en la Argentina, digo, inclusive antes de la elección de la doctora Fernández de Kirchner, inclusive sí. Cuando su candidatura todavía no se había definido, Tierra del Fuego ya elegía a Fabiana Ríos como gobernadora, que fue reelecta y que además la particularidad que tiene Tierra del Fuego es que una mujer electa le entregó el mando a otra mujer electa en el 2015, que fue cuando ganó las elecciones la doctora Roxana Bertone, que es nuestra actual gobernadora. Así que la ley de cupo femenino, la discusión en torno a la paridad, que es lo que se está dando actualmente. Tierra del Fuego también es pionera en poner un poco esa discusión sobre la mesa con el caso de Ushuaia, que nos encontramos con el Consejo Deliberante, que no tiene mujeres. Y entonces ahí empieza, empezamos una nueva discusión en torno a cómo operan las reglas de juego electoral
en la participación efectiva de las mujeres en la vida política. Hay otras cuestiones que no tienen que ver, digamos, que no se resuelven con la sanción de las leyes y que tienen que ver con las condiciones del trabajo, que tienen que ver con el salario, que tiene que ver con esto de seguir viviendo en un esquema de dominio patriarcal. Exacto. Cómo opera la cuestión de la dinámica del poder en esto también. Bueno, los politólogos nos ocupamos un poco de eso también. Y cómo en algún caso también, en algún caso no, pero sino cómo es hasta dónde somos capaces de comprender que las mujeres también reproducimos ese tipo de dinámicas. Sí, eso hablábamos un poquito hoy, ¿sí? De alguna manera pienso eso. O alguna feminista podría decirte, me van a matar las que me estén escuchando. Pero que muchas veces esas mujeres que ocupan esos espacios, ¿sí? Que son tan importantes justamente para seguir allanando este camino, o para pensar en una igualdad de género, porque no se trata de uno sobre otro, sino una cuestión de igualdad. Estas mismas mujeres son las que reproducen o permiten reproducir justamente, o son proclives o digamos, a que el hombre pueda reproducir a través de ellas esta misma estructura, ¿no? Sí, esto existe. Funcionales, eso claro, decir un poco. Esto, digamos, las dinámicas de reproducción de las prácticas sociales son dinámicas que existen. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento de la historia es ponerle un nombre. Exacto. Y es discutirlas, y es interpelar esas prácticas. Es visibilizar. Y también es visibilizarlas, precisamente eso. Digamos, la cuestión de la participación política de las mujeres es una cosa que va acompañada de otras cuestiones, de otras prácticas sociales, de Exacto. otras cuestiones de dinámicas económicas. Las mujeres somos peores pagas que los hombres. La cuestión del tiempo, la cuestión de la atención de la vida familiar que Exacto. recae sobre las mujeres. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la participación político-partidaria de las mujeres, es cierto que los partidos políticos hacia afuera hablan de democracia, pero hacia adentro los muchachos son difíciles de soltar el sillón, por decirlo de alguna manera. Inclusive cuando se deciden las candidaturas, en general en las mesas chicas no hay muchas mujeres, o no hay muchas o no hay mujeres cuando se deciden candidaturas en los partidos políticos hacia adentro, inclusive hasta para competir en las PASO. Digamos, son cuestiones que los acuerdos en general son acuerdos masculinos. Y hay otra cuestión también que es bien interesante en esto de reproducir ciertos imaginarios y ciertas prácticas, que en general a la mujer que tiene una fuerte presencia política se la masculiniza. Ni hablar, definitivamente. ¿Sí? Digamos, sí. O cuando se quiere dar si vos observás, por ejemplo, en campañas electorales, algunos afiches, digamos, cuando el tema de la campaña tiene que ver con la fortaleza del carácter, con el temple, las mujeres en general, en las gráficas, tienen como una pose más vinculada a la fortaleza masculina Exacto. que a las aptitudes propias de esa mujer candidata. Ahí es cuando yo digo de que muchas veces las mujeres lo que hacemos es reproducir. Claro, es así. No es ni más ni menos que eso. Digamos, formamos parte de una sociedad que se reproduce también a través de los imaginarios y las dinámicas de las relaciones. ¿Y vos pensás o querés mencionar, digamos, algunas iniciativas o que vos consideres que están o en curso o se están proyectando, digamos, para trabajar justamente sobre esta temática a nivel local, a nivel nacional, o discusiones que se están planteando así específicamente, que vos digas, son pequeños pasos, pero van marcando un camino distinto? Sí, lo que es cierto es que hay cuestiones que tienen que ver con la vida de las mujeres que solo las mujeres las ponen en discusión, digamos. La discusión sobre el aborto en la Argentina no es una discusión que vayan a dar los compañeros en general, digamos. Hay muchos compañeros que, hablando en términos así muy callejeros, muy copados, que acompañan, pero no son los que toman las iniciativas. Digamos. También hay cuestiones que tienen que ver con los cuidados de los hijos, con la cuestión de el debate sobre, por ejemplo, yo recuerdo el debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre los anticonceptivos de emergencia. Fue un debate que lo iniciaron legisladoras nacionales, ¿sí?
todo el debate, todo el trabajo de investigación que se hizo sobre lo que eran anticonceptivos de emergencia fue llevado adelante por mujeres. La discusión sobre el matrimonio igualitario, quien saca la discusión del Palacio Legislativo era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era Lila Puig de Stubrin, diputada por Santa Fe de la Unión Cívica Radical. Digamos, hay partidos, el radicalismo y el peronismo tienen una larga tradición en lo que tiene que ver con la participación de la mujer, desde las iniciativas legislativas y desde los liderazgos emblemáticos. Exactamente. También, digamos. Ya a esta altura nadie discute a Eva Perón. Ya a esta altura nadie discute por ejemplo, Florentina Gómez Miranda y a las legisladoras más jóvenes. Carla Carrizo es una legisladora de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, que es una gran trabajadora de una mina, y además es colega. Además es politóloga. Pero, digamos, son mujeres que siguen trabajando en una dirección que tiene que ver ni más ni menos con la igualdad. Exacto. No es ni más ni menos que esto. Eso es a lo que voy. Digo. Es ni más ni menos que esto. La cuestión hoy lo que nos queda pendiente es la cuestión de la discusión sobre la paridad. Ya salió del Senado. Ahora tiene que volver a diputados. Vamos a ver cómo se resuelve. Porque ahí las mujeres, digamos, tenemos un 30% de representación, pero con el 30% no nos alcanza para la mayoría simple. Así que bueno, hay que ver cómo es que se comportan los varones de las bancadas. Y la significación que tendría esto, ¿no? Sí. Digo, justamente hablando de igualdad, digamos, avanzar sobre ese 30% que me estás diciendo vos, también, digo, tendría su significación en otros términos, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, en la década... La incidencia en la decisión. La incidencia en la decisión, digamos. Hoy tenemos el 30%. Sabido es que nuestro sistema político tiene la particularidad de que cada 2 años se renuevan las bancas en el Congreso. Entonces, es muy interesante analizar cómo la aplicación de las reglas de juego electoral fue impactando a lo largo del tiempo. La ley que establece la necesidad de incluir el 30% de mujeres en las listas, era solo eso, 30%, decía 30% de mujeres, no decía lugar, eso fue después. Esa ley es de 1991, se pone en práctica recién en 1993 en la Argentina, en la elección legislativa de 1993. Claro, a ver, las normas también son resultados de prácticas o crean nuevas prácticas, las normas jurídicas, ¿sí? Digamos, la norma jurídica lo que hace es corporizar una demanda, blanquear una situación, pero además generar nuevas situaciones, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Qué pasó en 1993? Claro, el 30%, claro, en las listas de los partidos políticos ponían el 30% de candidatas mujeres al final de la lista. Entonces, la primera cosa que se hace es reformar la ley de cupo femenino, que dice que tiene que estar en el 30% de los cargos expectables. ¿Sí? Entonces, si un partido político, digamos, que renovaba bancas, por ejemplo, si renovaba bancas, las mujeres, si renovaba 10 bancas, las mujeres tenían que estar en los 10 primeros, entre los 10 primeros lugares. Exacto. Y ya después se empieza a hablar del 30% en los primeros lugares, ¿sí? Y ahora lo que estamos discutiendo es la paridad, es decir, 1 y 1. Exactamente, la igualdad. La igualdad. Es decir, que haya tantos candidatos hombres como mujeres y además alternativamente, digamos, ya hay un mandato de disposición. Así se habla en el lenguaje ñoño de los me encantan los lenguajes ñoños. Lenguaje, claro, mandato de posición, es decir, un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, pero digamos siempre 1 y 1, ¿sí? Una cosa interesante fue que en el año 2001 se reformó la Ley Electoral Nacional con respecto a la elección de los senadores. Como sabemos, a partir de la reforma de 1990, de la reforma constitucional de 1994, los senadores se eligen directamente. Antes de la reforma, los senadores los elegían las legislaturas de las provincias. La reforma del 94 incluye la cantidad de senadores por provincia, que son 3, cómo se van a distribuir las bancas, es decir, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y además
en los dos lugares, viste que las listas de senadores se presentan 3 candidatos titulares y 3 candidatos suplentes. Sí. El primero o el segundo tiene que ser una mujer. Entonces vos ahí garantizás que como la mayoría se lleva a 2 bancas, al menos la provincia va a tener una mujer sentada en el Senado. Fantástico. ¿Sí? Digamos, eso es lo que más se aproxima a lo que, digamos, a lo que podría ser lo deseable. Lo cierto es que en diputados no sucede lo mismo. Entonces, ahora, claro, porque es el 30% de los cargos. Entonces, después hay algunos detractores de la ley de cupos. Está muy bien que los haya. ¿Y cuál es el fundamento general? Hay algunos digo, detractores que dicen que, bueno, que el cupo lo que hace es generar desigualdad de condiciones. No, el cupo lo que hace es generar condiciones hacia la igualdad. ¿Se entiende? Sí. Digamos, nosotros somos todos iguales, pero somos iguales ante la ley. Esta es la igualdad jurídica. Exacto. ¿Sí? Esta igualdad jurídica no es algo natural, no es algo que aparece espontáneamente porque lo deseamos y lo escribimos en un marco normativo. Estas cuestiones tienen que ser necesariamente propiciadas. Entonces, la discusión ahora es que si la democracia es igualdad jurídica, lo cierto es que hoy esa igualdad jurídica no se está cumpliendo porque, como decíamos al principio, el 50% de la población que vive en la democracia argentina no está debidamente representada, está subrepresentada. Bueno, diste cátedra, Turca. Quiero decir que yo me quedo así como escuchando todo lo que decís y aprendiendo un montón. La verdad es que es un tema igual que da mucho para el debate, sobre todo porque creo que en la actualidad hay muchas figuras políticas, mujeres, muy fuertes, caso de Vidal, digo, que tienen resonancia en términos, digamos, de la política nacional muy fuertes, ¿sí? Margarita Stolbizer, digo, sin que perdamos de vista ese detalle que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver con esa mujer fuerte, más asociada, digamos, a características masculinas. A la masculinidad. Exactamente. Sí. Es cierto. Que a la fortaleza en sí misma por ser una figura fuerte en términos políticos, ¿no? Sí, bueno, si quieren eso, si somos más o menos masculinas las mujeres en el poder, quieren que lo discutamos, muchachos, lo discutimos, pero primero discutamos paridad. Exacto. Y después seguimos hablando de otras cuestiones. Bueno, Turquita, entonces hasta acá llegamos, hasta acá cerramos. Nos vamos con Jimi Hendrix, la primera canción, Purple Haze. Así que te veo acá festejando, veo que te gusta la canción. Y nos vamos a un corte. Muchas gracias, Turca. Por nada.